Amigos del Montonero, ha muerto Carlos Bologna, el ministro que impulsó las grandes reformas que han transformado el país en los últimos 28 años. Y hoy vamos a conversar con el economista César Peñaranda, de la Cámara de Comercio de Lima, quien fue su principal asesor y jefe del gabinete de ese equipo económico que con Bologna desarrollaron las grandes transformaciones hace 28 años. Buenas, señor César Peñaranda. Encantado, Víctor Andrés, un gusto. ¿Se puede decir que Bologna es el padre fundador de las reformas económicas pro mercado en el Perú? Mira, Víctor Andrés, te agradezco esta entrevista y la pregunta que me haces porque me da la oportunidad de primero manifestar mi enorme pena, porque Carlos, antes de resaltar que trabajamos juntos, fue y es mi amigo, va a ser amigo por siempre. Y es una excelente oportunidad además para dejar bien claro, porque luego de, y ahora con mayor razón de la muerte de Carlos, pero luego de las cosas que hicieron el 91-92, el bienio clave para este país, aparecieron muchos autores, muchas personas que se titulaban los artífices de lo que se hizo el 91-92, los autores de eso. Y yo te puedo decir, tú lo mencionabas, Carlos Bologna para mí quizás ha sido el mejor ministro de Economía y Finanzas, y subrayo Economía, porque en el Perú los ministros de Economía mayormente son ministros de Finanzas, se preocupan, como debe ser, por cierto, de las finanzas públicas, pero fundamentalmente es el Ministerio de Economía, hay que hacer política económica. Si yo le preguntara, ¿cuáles son las principales reformas, cómo las enumeraría? Mira, primero te digo lo siguiente, ¿no? Carlos Bologna fue el ministro de Economía y lideró un equipo. Tuve la suerte de acompañarlo como asesor principal y jefe de gabinete de asesores 91 y 92. Y tuvimos un equipo de entre 20 y 25 seniors. O sea, fue un equipo liderado por Carlos, el que habla como jefe de gabinete y asesor principal, y 20 o 25 personas que no es el momento de mencionar que constituyeron este equipo. Tres grandes cosas se hicieron que transformaron al país. Y hoy, después de 28 años, gracias a eso, a pesar del retroceso en muchas de las cosas que se hicieron. Pero ¿cuáles son esas tres cosas? Son tres. Peñaranda? Primero, consolidar la estabilización de la economía. La macroeconomía. La macroeconomía, porque después del shock que se hizo en agosto del 90, de agosto del 90 a diciembre del 90, la economía empezó nuevamente a tener problemas y había el enorme peligro de que resurgiera quizás hasta con más fuerza la inflación. Pero cuando usted dice macroeconomía, habría que recordarle a la gente qué era la macroeconomía antes de esta reforma. Yo recuerdo hiperinflación de 7000%, déficits fiscales enormes, una planilla que solo creaba hueco y Exactamente, y un banco central que alimentaba el déficit fiscal sin límite alguno. ¿Qué se hizo? El Banco Central ganó autonomía y se le prohibió financiar cualquier déficit, que es lo que tenemos hoy del Banco Central. O sea, la política monetaria y la política cambiaria se manejaban pensando en la estabilidad macroeconómica. Y desde el punto de vista fiscal, se hizo lo que yo llamaría la verdadera e integral reforma tributaria. Fue en el año 91 que creamos la SUNAT. En esa época se hablaba de la Dirección General de Contribuciones, y como encontramos un déficit enorme, tú lo acabas de mencionar, y una recaudación paupérrima, había que concentrarse en hacer una reforma tributaria integral que involucraba además la parte administrativa, que fue la SUNAT. O sea, la parte de estabilización se consolidó. ¿Y la segunda reforma? Esa fue, digamos, la reforma tributaria para la parte de inflación. Pero luego de eso, antes de ir a la reforma, Víctor Andrés, par y paso con eso había que reinsertar al Perú en el contexto económico internacional. El Perú era un paria, no tenía ninguna atención del Fondo Monetario, del Banco Mundial, teníamos una deuda enorme con el Club de París. Se reinsertó al Perú como un país que corresponde enfrentar su deuda en la economía internacional. Se negoció con el Club de París, se pudo negociar con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con todos los organismos internacionales. Pero hecho esas dos cosas, par y paso analizamos qué más tenemos que hacer. La economía de mercado estaba con un montón de restricciones y nosotros lo que queríamos era realmente constituir cabalmente una economía social de mercado. ¿Y qué hicimos? Tomamos la decisión, a lo Gary Becker, el premio Nobel de Economía, un profesor que decía,
dejemos que el mercado actúe y no que burócratas de escritorio piensen que pueden hacer todo y no el ¿eso mercado. qué significó? Eso significó de regulación del libre comercio, eso significó la regulación de precios. Reformas estructurales, el comercio exterior, la reforma de las pensiones, las AFP, aparte de la reforma tributaria, la reforma laboral, porque se suspendió la estabilidad laboral. Absolutamente. Velasquista. Se hizo la reforma financiera, cerramos toda la banca de fomento, que estaban todas quebradas, llenas de deudas. Se hizo la ley de inversión minera, la ley de energía eléctrica. Se empezó la reforma del Estado, privatizando el enorme número de empresas públicas que había. Casi 200 había. Empresas públicas. El Perú llegó a tener hasta un cine. El Estado era dueño de un... cuando digo el Perú, el gobierno era dueño hasta de un cine. Me acuerdo que era el Cine Colón. Se hizo la privatización de casi todas las empresas públicas, digo casi todas porque quedan algunas todavía. Una pregunta. Y se inició, antes que me olvide también, porque es importante, el tema de las concesiones. O sea, se hizo un conjunto de reformas que par y paso con la estabilización y la reinserción en la economía internacional permitieron que el Perú saliera, pero con solidez. Una pregunta, si yo le señalara lo siguiente, se desmontó un Estado que era casi idéntico al actual Estado venezolano o a la actual economía venezolana o a la actual sociedad venezolana. Y en algunas cosas quizás peor. En algunas cosas quizás peor. Y una cosa importante que hay que recordar es que estos 2 años que estuvimos involucrados, Carlos como ministro, el que habla como asesor principal y jefe de gabinete, con un terrorismo campante. Y había que realmente tener mucho coraje, y por eso yo resalto la labor, porque se transformó el país en una situación muy difícil, muy difícil, y se pudo, de la mano con un Congreso, porque mucha gente se olvida, pero todo el año 91 hubo Congreso y gran parte del 92. El 80% de las reformas se desarrollaron con Congreso. Mira, yo te diría que el 90% de las reformas estructurales que el país conoce se hicieron entre el 9.1 y 9.2, las sustantivas, y se pudieron hacer muchas más quizás. Ahora, sin esas reformas no se hubiera logrado transformar al país. Por cierto, detrás de ello había una solidez macroeconómica. Respetar los fundamentos macro era clave. Y por supuesto volvimos a ser un país normal en el contexto internacional. Abrimos la economía. Ahora, antes de preguntarle un tema, la resistencia de la élite política, de la élite empresarial, de sectores de la sociedad, fue muy dura para implementar esta reforma, ¿no? Yo diría, mira, inicialmente, primero no se dieron cuenta al inicio cabalmente de que lo que se buscaba era que el motor del crecimiento, claro, todos hablamos de la inversión, pero el motor del crecimiento en una economía de mercado es el sector privado. El sector privado maneja el 80 o 82% de la inversión, más la inversión y el consumo privado significan el 80-82% del PBI. Entonces, inicialmente no había mucha claridad sobre eso. Cuando se dieron cuenta de que las reformas conducían a una presencia activa, dinámica del sector privado, motor del crecimiento, invertir, crear empleo, mejorar los ingresos. Es interesante mencionar que muchos nos decían, probablemente ustedes van a hacer todas estas reformas, pero va a subir la pobreza y va a aumentar la inequidad. Y el Perú logró bajar sustancialmente la pobreza, y algo interesante que se menciona poco, la inequidad mejoró poco, pero mejoró. Así es. No se profundizó. Se bajó la pobreza de 60 a 20%. Así es. O sea, luego de muchos años se ha logrado, pero se dio el inicio sustantivo para lograr todo esto. Ahora, señor Peñaranda, ¿se puede decir entonces que son estas reformas las que explican la prosperidad actual, el nivel de bienestar alcanzado, casi inédito, único en nuestra historia republicana, más allá de la crisis y el desmadre político en general, ¿no? Sin duda, realmente fue sentar las bases para que el Perú crezca de una manera sólida y sostenida. No se trata de crecer 1 o 2 años, más aún, si la memoria no me engaña, el año 91 hicimos todas las reformas, se consolidó la estabilización y nos reinsertamos nuevamente en el contexto internacional. El Perú creció. Todos vaticinaban que el Perú la economía iba a caer. El PBI creció en el 91 y el 92 no creció
porque hubo un fenómeno del niño sumamente agudo que nos agarró en todo este camino. Pero te diría que sí, y que además el país pasó a ser ejemplo a nivel mundial. Sí. Nos empezaron a nombrar como ejemplo a nivel mundial. Ahora, ¿cómo, antes de continuar con las reflexiones sobre el presente, cómo era Boloña? ¿Qué recuerda usted de su lado personal, de su lado humano, que lo conecte con estas reformas que son comparadas pues con las reformas de Viggi en Chile, ¿no? Así es, inclusive tuvimos nosotros la oportunidad de invitarlo a Hernán Viggi. Hay un libro de él con Boloña sobre el caso peruano y experiencia chilena. Viggi manejó la economía chilena en esa época. Y mira, Carlos yo lo conozco mucho cuando regresaba de los Estados Unidos de mis estudios de posgrado. Carlos estaba en el último año en la Universidad del Pacífico y puedo decir que fue mi alumno en el último año de economía, y luego hicimos una amistad muy profunda. Fundamentalmente éramos amigos, y de ahí mi pena y mi dolor de la desaparición irreparable de Carlos. Tenía una cualidad muy importante: sabía escuchar, era muy analítico y convencido de lo que había que hacer. No había dudas. Y una vez que se convencía de lo que había que hacer, era muy claro en la ruta que había que seguir, que es imprescindible en la vida de una persona, y fundamentalmente cuando manejas un país, ya en esa época no eran 32 millones de peruanos, pero era un número importante, con tanto problema socioeconómico. Entonces tenía una gran cualidad, te reitero, una persona muy analítica, escuchaba mucho, y una vez que tomaba la decisión iba straight forward, como se dice, ¿no? Directo, convencido que había que lograrlo, con mucho diálogo, pero muy fuerte en sus convicciones. Ahora, si Carlos Boloña estuviera vivo, ¿qué diría frente a lo que está sucediendo en el Perú? Hemos pasado de crecer de tasas a 6%, de reducir 4 puntos de pobreza anual, 6% anual en promedio, 3 puntos de pobreza anual en promedio. Hoy día crecemos menos de 3% y el 2017 hemos aumentado pobreza. Y encima el Congreso acaba de aprobar una ley que permite que en el Estado los trabajadores públicos impulsen, desarrollen la negociación colectiva, como en Argentina, en fin, como el Perú de los 80, ¿no? El Congreso impulsa medidas como revisar las concesiones de peaje. ¿Qué diría Carlos Boloña o cómo se puede evaluar esta situación bajo el marco, el horizonte de estas grandes reformas? Mira, es lamentable lo que tú mencionas ya en particular, lo que está saliendo lamentablemente del Congreso, y algunas medidas inclusive que han tomado algunos gobiernos en todo el transcurso luego que nosotros dejamos el gobierno, porque sentadas las bases, y fíjate tú lo sólidas que han sido, que no obstante las cosas que se están haciendo, algunas que se podrían calificar de muy negativas, aún el Perú se mantiene sólido porque los fundamentos macros se respetan y las reformas han tenido la capacidad de darle oxígeno al país de continuar. Pero lamentablemente indicadores internacionales, ya no hablo de los nacionales para que no digan que uno tiene un sesgo, el Foro Económico Mundial, ¿qué te demuestra? La caída continua de la competitividad, de la productividad. El Doing Business del Banco Mundial, ¿qué demuestra? Que cada vez el ambiente de negocios es peor. Se ha introducido en el mercado un factor muy negativo que es la incertidumbre. Entonces, la tasa de crecimiento potencial, tú la mencionabas, que estaba en 6,5, e inclusive habían años que crecíamos por encima de esa tasa, sin riesgo de inflación, hoy estamos a la mitad. Y con el gran temor, el riesgo adicional de que esto siga empeorando. Mira, yo, no solamente Carlos, el que habla, que tuve la suerte de participar en esa gran responsabilidad que tuvimos en 9.1 y 9.2, Carlos estaría tremendamente preocupado, igual que habla, porque el país tiene todo para continuar en la ruta que se empezó el 9.1, el 9.2, tiene recursos humanos, tiene recursos naturales, tiene todo para continuar, pero lo sustantivo es continuar con las reformas. Sin nuevas reformas, sin una nueva oleada, mira, el capitalismo peruano fracasa. Es que mira, Víctor Andrés, los fundamentos macro te dan la solidez, te dan los cimientos, te ponen los cimientos sólidos,
Pero eso no basta para crecer. Te permite crecer 3, 4, pero el Perú no puede solucionar sus problemas con 3% de crecimiento promedio anual. Entonces tú lo que necesitas es hacer las reformas estructurales, lo que se vino a llamar la reforma de segunda generación, rápidamente. Una nueva reforma tributaria, la reforma laboral, continuar con un sinnúmero de reformas pendientes. Si tú no haces eso, no va a ser posible mantener un crecimiento importante. Esto que mencionan los economistas, no me gusta mucho mencionarlo, la trampa de los ingresos medios, donde complicas inclusive el manejo de las empresas. Tenemos que salir y eso descansa en el conjunto de reformas que hay que llevar adelante. Yo diría que si eso se hace, estaríamos continuando, y acá hablando de Carlos Boloña, en la línea que Carlos Boloña como ministro de Economía empezó en 9192. Muy bien, señor Peñaranda, muchas gracias por esta entrevista para el mundo. No, a ti las gracias por no solamente la entrevista, sino recordar a este gran amigo.